Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este gran canal TVX y también posteriormente en Facebook y YouTube. Los problemas nacionales se agudizan permanentemente. Esto, sin embargo, no es únicamente local, sino que tiene dimensión planetaria. Todos los gobiernos del mundo están comprometidos y todos los pueblos en el planeta están padeciendo con diferentes grados de intensidad la crisis. Claro, golpeará con mayor incidencia a aquellos países que incluso en periodos halagüeños soportaron penurias. Echarle la culpa a un gobierno de todos los males es tan incorrecto como que el gobierno le eche toda la culpa al entorno internacional. La exactitud del análisis puede explicarse por la ciencia física a través de lo que se llama la onda probabilística. Cada situación, cada problema específico nacional tiene un componente dual, donde una parte tiene un componente local y la otra parte la compone la incidencia internacional, los cuales varían en porcentajes de acuerdo a cada caso particular. Dicho en términos menos científicos, pero igualmente serios, los problemas que padecen las naciones se desarrollan en parte por la importación de los mismos problemas: crisis del dólar, endeudamiento progresivo, alto precio del petróleo y derivados, cambio climático, etcétera, pero se agravan si no se sobrellevan con eficiencia por las políticas locales. En tiempos de abundancia se pueden hacer más las cosas y no sufrir mucho las consecuencias. El superávit normal nos da el colchón para soportar las caídas e incluso no sentirlas. Una crisis en ciernes elimina el colchón y tan solo deja los alambres. Una caída es así catastrófica. Ya lo dije en varias ocasiones en la primera etapa de Aclarando Conceptos en el 2006 y el 2007. El periodo de las vacas flacas está por comenzar y luego continuaba en ese entonces. Y muchos consideran a los años pasados periodos de vacas flacas, pero no lo eran. Es cierto que las vacas se miraban flacas, pero eran realmente gordas si se comparan con las que realmente flacas que ya empezaron a venir. La crisis golpeó en el 2008 y 2009 y los efectos continúan, aunque tenemos que considerar que este gobierno ha logrado mantenerse soportando la crisis, corrigiéndola e incluso superándola, aunque con mejoras modestas, pero con solo revertir la tendencia ya es ganancia. En el 2007 también mencioné una crisis alimentaria mundial con alimentos que escasearán al principio, con altibajos, a veces sí, a veces no, aunque después escasearán en todo el mundo, salvo los grandes países productores. Los precios subirán, y diferente al desarrollo normal de los procesos económicos que se fomenta la producción con precios atractivos, los alimentos escasearán. Llegará el momento de que no alcanzará el dinero para comprarlos y después no habrá que comprar aún teniendo dinero. Esto naturalmente será un proceso escalonado, complicándose poco a poco y llegando a su crisis mundial en el 2024 o cerca de esa fecha, aunque podrán haber mejoras, pequeñas mejoras intermedias. Hemos dicho, y eso se puede lograr acá, para evitar ese problema que se avecina, que se necesita buscar nuestra autosuficiencia alimentaria. Durante años dispusimos de más de 500.000 de manzanas de tierras ociosas y déficit alimentario disminuido, al menos parcialmente, con las importaciones que continúan de alimentos, granos básicos, aceite, verduras, fruta, leche, carnes, etc. En cuanto a alimentos, si ALBA ha promovido el cultivo entre 50.000 y 60.000 manzanas, ¿por qué no ANEP lo haga con 100.000 o 120.000, duplicándolas en lugar de tratar de neutralizarlos? Debe aclararse que ALBA Alimentos, que es una división de ALBA Petróleo del Salvador, no tiene nada que ver con la alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América, llamada ahora Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que es un proyecto político multilatino de Venezuela. Se ha tratado de desacreditar ALBA Petróleo del Salvador de parte de la ANEP, que incluso se queja de la pasividad de Arena en este campo. Es inaudito cómo relacionan ALBA Petróleo con la FARC. Se siguen confundiendo o tratando de confundir con el proyecto ALBA transnacional. El Salvador tiene un arreglo de importación parcial de derivados de petróleo con Venezuela, aprovechando las facilidades de crédito, como ya se hizo en el pasado, en el acuerdo de San José con México y Venezuela, aunque en ese momento no fue criticado cuando Venezuela tenía un gobierno de derecha.
Esta venta de petróleo al crédito que constituye Alba Petróleo de El Salvador no es lo mismo que Alba de Venezuela, como explicamos antes. Además, se sigue con mentalidad infantil, olvidándose que el comercio internacional no tiene banderas. Y Estados Unidos, la primera potencia mundial y nuestro referente democrático, lo demuestra negociando con Venezuela, importándole petróleo al contado alrededor de 150 millones de dólares diarios. Hay refinerías conjuntas Estados Unidos-Venezuela en territorio estadounidense, a la par de decenas de miles de estaciones de gasolina, la cadena Citgo, propiedad del Estado venezolano. Oponerse en El Salvador a esa inversión es ingenuo, pero si se hace para no perder privilegios y evitar competencia, sería una maniobra política sagaz, tenemos que reconocerlo, pero al mismo tiempo perversa. ANEP tiene a Alba Petróleo de El Salvador y sus subsidiarias en la nuca y quieren pararle su trabajo, no para producir ellos sin competencia, sino que para que nadie produzca. Al revés, debería potencializarse la importación de petróleo, pidiéndole formalmente ahora en este programa al nuevo gobierno, sea el que sea, se afilie a Petrocaribe en una función exclusivamente comercial. Con ello puede importar la totalidad de los combustibles, vendiendo a las otras distribuidoras al contado y a precio de mercado, como era antes de que el gobierno de Freddy Cristiani eliminara lo que se llamaba el señoriaje. El gobierno dejó de recibir ese recargo que siempre quedó en la fórmula de precios como costo de comercialización, solo que beneficiando a las petroleras y no al país. Casi siempre hemos entregado los negocios del Estado gratis o a precios risibles. Bueno, no tenemos ojos debajo de la mesa para ver qué pasó ahí. No hemos podido negociar con nadie. El Salvador siempre ha sido parcial a la hora de escoger a sus socios estratégicos, y al que se ha escogido ha resultado malo y caro. Por eso automáticamente la gente piensa en la corrupción o en la dádiva generosa y legal, aunque no podemos negar que puede o debe existir una gran dosis de ignorancia, la cual no sería simple, sino que extrema. También existe el malinchismo, ese grado de sometimiento a los consultores extranjeros que se consideran excelsos y hasta infalibles. El mismo criollo, que se considera superior por su color y origen al resto de salvadoreños más oscuros, que tienen mezcla de otras razas consideradas inferiores sin serlo, cree en eso, lo cual no es un indicio de soberbia, sino más bien de estupidez. Esto se confirma cuando el criollo se siente superior al pueblo, pero se siente inferior cuando ve a alguien más blanco que él o que provenga de un prístino país. Igual que los hindúes, que la casta más alta de brahmanes ve de menos a las otras hasta que se presenta un inglés. Ahí se sienten inferiores. También hay que tomar en cuenta que los que se consideran dueños de la finca y quieren meterse en todo, aunque no pueden abarcarlo, entonces se dedican a anular la competencia. Eso es claro. La razón, sin embargo, no es egoísmo, sino sentimientos de propiedad. Esto es mío. Y ponen obstáculos a cuanto competidor molesto aparezca en el camino. Generalmente no dan la cara y ponen al frente a empresarios de menor cuantía que actúan como gallos chingueros. Como un ejemplo de este caso tenemos la malograda inversión de Arabia Saudita en la década de los 70, durante la presidencia del coronel Arturo Armando Molina, cuando se planteó el deseo de instalar una refinería completa en nuestro país, para abastecer al menos a Centroamérica produciendo combustibles y otros derivados petroquímicos, refinando petróleo crudo entero del Medio Oriente. Fue rechazada y hasta la delegación fue mal atendida. Esto provino de la existencia de Raza, que en 1961 se había constituido en El Salvador con un capital operativo de ESO, 65%, y Shell 35%. Aunque recientemente fueron compradas por Puma Energy y Uno, respectivamente. La planta por muchos años fue incompleta y no refinaba petróleo crudo, sino que un crudo reconstruido, A y B, más caro, que ya había sido refinado en el extranjero, aparentemente en la isla de Curazao. El crudo ya estaba separado,
pero se le mezclaba para que aquí la raza lo volviera a separar. Doble trabajo. Todo era para ahorrar los impuestos de importación, que en esa época, bajo el amparo de la Ley de Fomento Industrial, les perdonaba todos los impuestos a las industrias, mientras las importaciones de productos elaborados pagaban todo. Después de muchos años, raza medio se completó y empezó a refinar petróleo crudo cuando la Ley de Fomento Industrial ya había sido anulada. Pero eso era una empresa obsoleta, anexando a viejas unidades partes usadas traídas de refinerías de otros países para medio completarla. Los nuevos inversionistas que compraron los bienes de Esso y Shell optaron recientemente por cerrar la raza. Hace poco, como método. ¿Y por qué? Por ineficiente, aunque debemos agregar que desde el inicio nació obsoleta. Las instalaciones se están utilizando como medio comercial para importar los combustibles para su almacenamiento y despacho, y resulta más barato que producirlos acá con una refinería de segunda, o mejor dicho, de tercera. Una nueva refinería sin relación alguna con la anterior se piensa o se pensó establecer en el país, Petrogolfo, que planificó refinar 350,000 barriles de petróleo montando una planta usada, que aunque dicen de poco uso, con partes de refinerías de Egipto y de Texas, Estados Unidos. El petróleo se importaría del Golfo de México. Veremos qué pasa. No sé nada nuevo de ella. En 1976, la geotérmica de Aguachapán, como otro ejemplo, inició sus operaciones con una construcción previa de una canaleta de 78 kilómetros que llevó los líquidos residuales a depositar al mar, contaminando todo el recorrido y la desembocadura de Garita Palmera. Esta solución, la canaleta, fue rechazada por los ingenieros químicos de Asinqui, quienes en su momento propusimos un plan de utilización industrial de dichos residuos de más de 250,000 de toneladas métricas anuales, elaborando, nosotros se los dimos, el proceso químico industrial de separación y obtención de materias químicas derivadas de fácil obtención y comercialización, que incluso nosotros les indicamos cómo y les enseñamos el proyecto. También les dijimos como segunda opción que se podía reinyectar los fluidos geotérmicos, aunque se deberían hacer estudios previos. En ese momento apareció una empresa especializada italiana quien aconsejó la construcción de la canaleta. Óigase bien, que costó esa canaleta más que la geotérmica completa en sí y endeudó innecesariamente al gobierno, quien se decidió por el Consejo Italiano. La canaleta produjo enormes contratiempos, pérdidas y contaminaciones. Hoy abandonada, queda de ejemplo como un elefante blanco, caro e inservible, por seguir haciéndole caso siempre a los consejos extranjeros, que muchas veces son trampas cazabobos. Posteriormente, otra compañía italiana, Enel Green Power, constituida en 2008 en Roma, Italia, pero con participación desde inicios del siglo XX, por lo cual los miembros de ellos pudieron ser parte directa o indirecta de la compañía italiana anterior, la mal consejera, y luego obtuvieron un contrato oneroso para El Salvador, que hoy está en discusión con acusaciones de corrupción. Además, debemos comprender que la era de petróleo barato se acabó. Y si bien este es un problema importado, poco se hace para paliarlo. Se sigue hablando de biocombustibles, biodiesel y etanol, y en su momento la ministra de Economía del gobierno anterior manifestó que el problema energético del país se arreglaría sembrando empate. Menos mal que no se llevó a cabo por la burocracia gubernamental. Nos hubiera metido en un lío, agregando otro problema sin solucionar el primero. Los biocombustibles en nuestro país siempre se mencionan, ahora con menor insistencia y mucha menor esperanza todavía. Los biocombustibles pasaron de moda. Ya lo dije antes, esto tan solo es conveniente para la microeconomía, pequeñas plantas, pilotos o fábricas medianas importando la materia prima intermedia con nula o poca materia prima nacional. Además, no tenemos grandes extensiones de tierra. Somos tremendamente deficitarios en producción de alimentos. Nuestra agua escasea y los biocombustibles no abaratarán los precios ni ayudarán a la ecología. Entendemos a los Estados Unidos e incluso Brasil con tierras en exceso, dependientes del petróleo importado y dispuestos a disminuir su dependencia económica. Esto se comprende en una potencia hegemónica como los Estados Unidos
o incluso en una potencia industrial emergente en desarrollo acelerado como Brasil, ya que para ellos esto es cuestión de supremacía. Nuestro país, y yo lo he insistido anteriormente, no entra en esas ligas, ya que no le toca buscar la supremacía, sino tan solo nuestra supervivencia. Los consejos de negociar eficientemente con las transnacionales y evitar contratos onerosos como parcial solución al problema han sido totalmente ignorados. Y lo mismo sucede cuando somos totalmente sumisos a los dictados internacionales. Carecemos de originalidad y autoestima y no sabemos negociar con los grandes, ni tutear a los medianos, ni a los pequeños, llámese países, organismos internacionales o transnacionales o incluso el gran capital local. Los medios periodísticos se saturan de noticias intrascendentes y los temas casi exclusivamente políticos repetitivos. Y de la gran problemática nacional e internacional, casi nada. Y tampoco sobre el análisis y discusión de las medidas a tomar para resolver la crisis. Aunque la crisis económica internacional parece estar cediendo, aunque esto fue logrado por enormes, casi imposibles de imaginar, cantidades de dinero sin respaldo tirados al sistema por los grandes. Esto producirá, cuando no pueda ser reciclado ese dinero, una nueva crisis financiera internacional de gran magnitud, que incluso es factible que el mercado internacional colapse en el futuro, hundiendo al mundo entero. Y si el mundo industrial pudiera sobrellevar la crisis, las nuevas crisis, las medidas que se tomen y se están tomando pondrán a los países subdesarrollados como el nuestro completamente destartalados. La crisis del 2009 fue antesala de una crisis financiera mayor que vendrá en el próximo futuro, cuando todas las monedas caigan. No se podrá inyectar al sistema más dinero porque para eso ya no valdrá. Faltan al menos 10 años, pero habrán problemas previos. El primero, cuando se combinen en nuestros países las negatividades de escasez de dinero, inflación y recesión. La ola financiera es enorme, inimaginable por su gran tamaño, y el golpe que nos impactará en el próximo futuro será también de la misma magnitud. Seguimos enfrascados señalando y discutiendo problemas insignificantes, que los hacemos grandes nosotros, o de poca trascendencia, y los problemas que se avecinan ni los consideramos, ni mucho menos nos preparamos previamente para soportar el impacto. No prevenimos nunca, y por lo tanto siempre tenemos que lamentar. Y solo actuamos o intentamos actuar hasta que el problema convertido en tragedia lo tenemos encima. El problema se agudizará enormemente en los próximos años. Ya lo dije yo, alrededor de 10 años. Y todavía más, será más problemático si esa forma de pensar y actuar que tenemos siempre, o hemos tenido siempre, continúa aplicándose a la hora de gobernar. Y la táctica política se vuelve política de Estado. Si esto fue así en el pasado, no podrá hacerlo en el futuro, o al menos no debería hacerlo, gane quien gane, porque nuestro país ya no tendrá ningún margen de maniobra. Muchas gracias.